Damas y caballeros, edición especial franco-argentina y parte en francés, parte en castellano, desde la oficina de la Agregaduría y Consejo Comercial de la Embajada de Francia. Nos acompaña hoy el señor Stéphane Tabarrier, que es consejero económico de la Embajada de Francia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un gran honor y un placer. Vamos a empezar con la pregunta que está interrogando a todos los empresarios y posiblemente a la mayoría de los gobernantes argentinos, que es cómo está viendo Francia, que es parte del corazón económico del mundo occidental y sobre todo europeo, el desarrollo económico y macroeconómico de la Argentina. Lo único que pedimos es respuestas 100% honestas. ¿Okay? No dice, la diplomacia es buenísima, pero acá los negocios requieren honestidad pura. Claro, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de participar en su podcast, que es un medio así muy moderno, muy espectacular. También yo he escuchado muchos podcasts antes de ustedes, que realmente es súper interesante. Entonces, soy muy honrado y muy intimidado también de participar a ese programa hoy. Voy a responder de una manera muy sincera. Cuando llegué en Argentina, hace casi 2 años, realmente ninguna persona en Francia acreditaba que la Argentina estaba capaz de volver al camino del crecimiento, del éxito, de la atracción de inversor extranjero. Yo tuve esa imagen cuando yo llegué en Argentina, porque los medios europeos, franceses en particular, tienen a veces una visión bastante distorcida de lo que se pasa en Argentina, porque es lejos, porque hay imagen del pasado que se queda en la cabeza. Y yo llegué en un país realmente que está se transformando y que hoy, en 2026, así en junio, está nuevamente en el mapa de los inversores de las empresas internacionales. Y yo vi durante los 2 últimos años cómo se cambió la imagen de Argentina afuera, especialmente en relación con empresas francesas, que a veces ya están en Argentina o a veces que están mirando volver a Argentina o invertir en Argentina cuando no estaban aún en este país. Entonces se cambió positivamente la situación del país. Bien. Bueno, a ver, eso lo tomamos como súper positivo porque aparte imagino que cuando te mandaron como destino y esta misión, bueno, era toda una incógnita a ver qué pasaba también, ¿no? Y dentro decías, bueno, hay interés en las empresas francesas. Eso es un interés general en todos los sectores, se concentra en algunos sectores estratégicos. ¿Dónde ves mayores posibilidades de intercambio comercial entre ambos países? Es una muy buena pregunta porque, como lo saben, la presencia económica francesa en Argentina es muy antigua, es muy profunda, es muy diversificado. Tenemos empresas que están en el país desde un siglo, casi un siglo. Se sabe de las automotrices, se sabe de Saint-Gobain en la construcción, se sabe de Louis Dreyfus en el negocio de cereales. Pero hoy yo diría que la situación es un poco distinta. Hay las empresas que están en los sectores que argentino exporta y desarrolla, que son la minería, que son el agronegocio, que son el oil and gas. Es súper dinámico. Y después hay otros sectores donde hay una situación, vamos a decir, que está a veces más difícil, a veces más estable, no está en fuerte crecimiento, porque sabemos, yo he dicho antes que la situación estaba mucho mejor ahora que hace 2 años, pero yo sé que para todos los argentinos no es así, que es percibido, que hay dificultad, por ejemplo, del consumo interno. Bueno, hay empresas que están vinculadas a ese tipo de demanda y que están en una situación correcta, pero no excelente. Entonces, vemos una dinámica fuerte, sí, en los sectores que yo he mencionado, que son minería, agronegocio, oil and gas. Y para los otros sectores es un poco más estable. No es mal, no es excelente, es estable. Recién mencionabas agronegocios y entiendo fue es uno de los puntos de conflicto en lo que tiene que ver con el acuerdo de Mercosur y Unión Europea. Que más allá de las cuestiones que sabemos que hay un tema de productos que pueden ser competitivos y que puede generar este tipo de desafíos, ¿cómo se está trabajando para convertir esos desafíos en mayor incremento digamos, de desarrollo para ambos países, ¿no? Porque también puede ser, si bien pueden ser productos competitivos, también puede ser un mercado de mucho potencial para inversiones francesas en nuestra región. Claro, yo creo que
hay a veces una incomprensión que yo puedo muy bien entender de la posición francesa en relación con ese acuerdo Unión Europea-Mercosur. Porque tenemos en Francia así algunos sectores agrícolas que están en una situación súper difícil, no por causa del acuerdo con Mercosur, pero con muchos otros motivos, y que de hecho estaban así muy contra el acuerdo porque estaba más un desafío a superar en un momento que él no estaba capaz quizás de superar eso. Pero ese tema, ese debate, escondió la parte de oportunidad que ese acuerdo tiene, especialmente, como lo hablo, para exportación industrial, exportación Claro. de servicio, inversión también en el sector que yo he mencionado. Nosotros en la embajada sabemos que el acuerdo no se resume a la oposición política que algún parte del gobierno francés o algún sector de Francia tiene, pero que hay otro sector en Francia, otros empleos, otras empresas que van a ganar con este acuerdo. Y hoy que el acuerdo, a partir del 1 de marzo, está aplicado provisoriamente, tenemos que explicarles a nuestra comunidad empresarial, y ya lo saben, pero estamos así haciendo un trabajo de convicción para que esas empresas que tienen condición preferencial ahora de acceso al mercado argentino, pero también brasileño, lleguen con más fuerza y con más dinámica en este bloque de países. Y hay un tema de comunicación, ¿no? También Claro. para explicar las posibilidades, porque creo que hay desafíos, seguramente, hay muchas cosas para solucionar, pero como mencionabas, abre una gran oportunidad para incrementar el intercambio y el desarrollo de ambos países, ¿no? Sí, claro, porque la verdad es que como embajada eh, podemos así poner las cosas muy claras. Hay desafíos, hay amenazas con este acuerdo, sí, pero hay otras oportunidades. La dificultad es que al nivel político en Francia no pueden, no están capaces de hablar de esta manera, porque la oposición de algún sector es tan fuerte que no se puede ni mencionar las oportunidades que este acuerdo contiene. Entonces, estamos en una posición quizás más fácil que nuestras autoridades políticas, porque hablamos con el mundo empresarial francés y podemos hablar las cosas súper claramente. Sabemos la posición de nuestro gobierno, pero ahora que el acuerdo se aplica, tenemos que llevar en consideración ese nuevo escenario y aprovechar de la mejor manera el nuevo cuadro de la relación económica entre Europa y Mercosur. En ese sentido, me parece que también hay una cuestión de, acá en Argentina, uno de los grandes problemas, dificultades que tenemos es falta de políticas de Estado. El acuerdo Unión Europea-Mercosur debería entrar, entiendo, dentro de ese tipo de políticas de Estado. Sea inamovible más allá del partido que gobierne, etcétera, etcétera. ¿Qué posibilidades hay de que eso se transforme en un país como Francia, que sí tiene grandes políticas de Estado, en un acuerdo que sea una política de Estado, o un acuerdo que trascienda las fronteras y dentro de los partidos políticos, ¿no? Las diferencias políticas? Y dentro de eso me parece que hay una cuestión de storytelling, de cómo contamos esa historia. ¿Qué podemos aportar desde el sector privado de ambos países para realmente contar esa historia a los líderes políticos y persuadir y convencer de los beneficios, independientemente de las dificultades? Porque todo acuerdo tiene trade-offs y dificultades. Claro, yo creo que es un asunto súper importante y que nosotros sabemos, y quizás es la razón por la cual el acuerdo finalmente fue firmado, y que hoy estamos en un mundo que la geopolítica está cambiando de una manera tremenda, espectacular, que hay amenaza de imperios que quieren así imponer las reglas a los otros y que realmente tener un acuerdo entre dos blocos que acrediten en los mismos valores, la democracia, el Estado de Derecho, el libre comercio, la libre empresa, es súper importante, especialmente teniendo en consideración, tener en mente que hay complementariedad enormes Correcto. entre Europa y o Mercosur, y Argentina especialmente. Hoy Argentina tiene recursos agropecuaria, tiene recursos en minería, en oil and gas, que la Europa no tiene, Ujú. que la Europa quizás está así en una dificultad para así se fornecer este recurso con el conflicto en el Medio Oriente, el conflicto con la Rusia, y que hay que aprovechar de esa proximidad cultural, de esa complementariedad económica con América Latina para desarrollar relaciones más fuertes. Entonces, esa es la razón por la cual yo creo que hubo finalmente, después de 25 años de negociación, esa aceleración de este acuerdo. Después, la pregunta sobre, vamos a decir, la estabilidad que el acuerdo crea para ambos blocos.
yo creo que es determinante porque cuando se firma un acuerdo con países extranjeros, el país no se puede tocar en algunas reglas que vamos a aplicar. Y eso crea una estabilidad que a veces falta en los blocos porque a la política puede cambiar las reglas y hoy con Europa esas reglas van a ser mantenidas, durables, estables y crea también para las empresas una seguridad jurídica, una visibilidad para la inversión, para la exportación. Por ejemplo, en el sector automovilístico hay aranceles hoy que van así bajar durante 5 o 10 años. Tiene ahí ya la previsibilidad sobre esas reglas. Se puede tomar decisión de inversión, tener en consideración ese paso. Y para el gobierno argentino se puede también acompañar la transformación del sector productivo, tener en consideración que va a bajar los aranceles en distintos sectores. Y yo creo que crea un ámbito muy favorable al business, a la inversión, porque hay reglas estables y conocidas de todos. Entonces yo creo que realmente va a impulsar una nueva dinámica entre la relación Europa y Argentina especialmente, y Brasil también, pero así que crea realmente una cosa súper positiva para ambos lados. Sí, claramente, si es un acuerdo que tardó 25 años en cerrarse, no se puede pensar en algo que sea de aplicación de 1 o 2 años. Esto tiene que ser un acuerdo de muchos años y que fije una política. Y creo que en el caso de Argentina, yo lo que veo del acuerdo es que nos va a ayudar a tener que forzarnos a tener políticas de Estado. Porque ahora pasamos a tener que acordar como bloque y con otro bloque muy importante, por lo cual ya tenemos que empezar a ser un poco más maduros y relacionarnos mejor con el mundo. Entonces me parece que esa política nos lleva a tener que ser más estables de alguna forma, ¿no? Exacto. Si pensamos, por ejemplo, o que fue la integración europea para Francia. La integración europea, ella crea un mercado de hoy 500 millones de consumidores. Y crea también una competición para las empresas, entre las empresas francesas, alemanas, de Bélgica, de Italia y todo eso. Entonces crea también la necesidad que las decisiones políticas en distintos países sean compatibles con esa competición y que no se tomen decisiones que van así dañar la posición de algunas empresas de un distinto país porque los otros van a penetrar con sus productos o los otros van así guardar los mercados para ellos. Entonces crea una dinámica positiva para tener un clima de business climate que así es favorable para la competición y si la competición es bien hecha dentro de la Unión Europea, ayuda a las empresas a estar más fuertes para exportar, para conquistar otros mercados afuera. Entonces yo creo que la integración comercial crea una dinámica positiva a relación con los cambios políticos porque evita decisiones así, mal decisiones, vamos a decir. Claro. ¿Cómo serían esas? Quiero refrescar la pregunta. Estás hablando de malas decisiones. ¿Qué pasa si se sigue en ese camino de malas decisiones? Voy a hablar del lado argentino, lo que nos falta, mea culpa, autocrítica. Lo hablamos mucho con empresarios argentinos. Nos falta, como país, nos falta madurez. Y sector económico y sector empresarial, falta calidad y seriedad. Se ha hecho mucho, pero el mundo nos lleva muchísimos años todavía y tenemos que trabajar más. ¿Qué pasa del lado de Europa? No pregunto solamente Francia, sino del lado de las grandes potencias económicas e industriales perdón, europeas. ¿Cuáles serían esas malas decisiones? ¿Y cómo hacemos para evitarlas? Después vamos a hablar de las buenas, pero las buenas me parece que son clarísimas. Acuerdos, puentes comerciales, desarrollo y demás. ¿Cuáles son a tu tonaví las malas decisiones? No, yo no puedo comentar mala decisión de otros países porque yo Correcto. estoy diplomático, Perfecto. no es una cosa así, pero yo tengo una percepción subjetiva, entonces una mala decisión, bueno, es algo que se puede discutir. Pero una mala decisión, por ejemplo, en mi país estaría una decisión que cree un prejuicio, un problema para nuestras empresas a relación con la competición de otras empresas. Por ejemplo, si ponemos normas sociales u ambientales que están demasiado exigentes y que no ponemos la misma exigencia con los productos importados, es una mala decisión. Tenemos que tener el mismo nivel de exigencia para nuestros productores y con los productores que pueden exportar en nuestro mercado, por ejemplo. Entonces, si hay un desnivel de esa decisión, es un problema, por ejemplo. Okay. O si hay una normativa problemática tomada por algún motivo político muy conjuntural
y que después crea también un desventaja competitivo para la producción nacional. Esa estaría una mala decisión, por ejemplo. Bueno, así. Bueno, recién mencionabas algunas malas decisiones así generales. Pensando en las compañías argentinas que les interese mejorar o desarrollar más negocio con Francia, ¿cuáles serían algunas recomendaciones de cosas a tener en cuenta o al revés, de malas decisiones, cosas, mirá, si vas a hacer negocios con Francia no tenés que hacer esto o no tenés que cometer este tipo de errores? ¿Qué podés recomendar para empresas en ese sentido? Yo creo que el mercado europeo, a veces la crítica que lo hacen otros países u otros actores, es un mercado que tiene muchas normativas. Entonces, para exportar a Europa se necesita respetar muchos criterios de calidad, de criterios ambientales, de criterios sociales. Hay también una carga impositiva que es fuerte, pero como yo hablé antes, es necesario poner esas obligaciones para las empresas que van a exportar a Europa porque nuestras empresas tienen las mismas obligaciones. Entonces, hay un motivo de competencia después. Entonces, yo creo que un asunto es informar bien sobre las reglas de acceso al mercado que nosotros tenemos. Después es un mercado súper abierto. Por ejemplo, Europa es la zona económica del mundo donde los aranceles son los más bajos. Si comparamos con China, comparamos con Japón, con Estados Unidos, con Canadá y obviamente con los países de América Latina, realmente los aranceles son súper bajos. Pero hay exigencias, sí, normativas que nos estándares que hay que cumplir. Por ejemplo, se habló mucho durante las últimas semanas de la exportación de miel, porque hay oportunidades extremadamente fuertes para los argentinos, pero después, obviamente, hay algún control de calidad del miel que se exporta por de protección del consumidor, que es normal así hacer y que no es imposible, obviamente, a atingir. Pero así se informar sobre las reglas, básicamente. Okay. No hay otra. Estamos en un mercado súper abierto. A veces en el debate público en Europa, la percepción hoy es que es un poco demasiado abierta porque como los otros mercados se cierran, China, Estados Unidos, la Europa se quiere súper abierta, pero obviamente abierta con algunas reglas que hay que respetar si vos es un exportador, así que quieres exportar productos. Ahora, hay una cuestión que es interesante que es, y acá quiero ir al interés de las empresas francesas de invertir en la Argentina. El interés de las empresas argentinas es exportar nuestros productos agropecuarios. Hay un intento por darle valor agregado, etcétera. De nuevo, falta mucho desarrollo de América del Sur, la América Latina en general y de la Argentina en particular. ¿Cuál es el interés de las empresas francesas de invertir en la Argentina? Porque también es cierto que la Argentina es un mercado, en términos relativos, chicos. Somos 48 millones de personas contra casi 200 millones en Brasil, etcétera. ¿Por qué el interés? ¿De dónde viene el interés? Específicamente, suponiendo que como en economía, es una economía, Francia puede exportar una cantidad de vino o de computadoras, autos, tecnología, autos, pero ¿cuántos DS se pueden vender? Como el que tiene Matías. Matías es un inversor, es un receptor de inversión. Un consumidor. Un consumidor, exacto. Un tomador de producto francés, exacto. Yo tomo vino francés, todo lo que puedo. Entonces, ¿cuál es ese interés? Digamos, tiene que haber otro interés más allá del tamaño del mercado. ¿Cuál podríamos decir que es? Sí, es una excelente pregunta. Yo creo que hay dos tipos de interés. Hay las inversiones que están dedicadas a conquistar el mercado argentino interno. Es verdad que hoy, comparado con México o con Brasil, Argentina es un mercado más chiquito, pero no es un mercado tan pequeño porque es el tercero de América del Sur después de Brasil y Colombia. Y en términos de calidad, hay un poder adquisitivo fuerte en Argentina. Entonces, hay una parte de la población que se puede adquirir DS, por ejemplo, o champán u otro producto que Francia exporta, y obviamente producto más generalista, así, por los consumidores. Y después, yo creo que la principal hoy, principal destino de inversión extranjera en Argentina son sectores que van a estar después exportadas afuera, que son la minería, el oil and gas, el agro,
porque la Argentina tiene las terceras reservas, yo creo, de litio y de cobre, por ejemplo, tiene la segunda reserva de petróleo no convencional del mundo después de Estados Unidos, y tiene un potencial agro que puede alimentar a 500 millones de personas en el mundo. Esos son productos, son sectores donde hay un interés fuerte para invertir, especialmente ahora que hubo una estabilización macroeconómica del país, que hubo el levantamiento del cepo, que hay condiciones para invertir en el país que son mucho mejor que hace 2 años, 3 años. Okay. Hace un par de semanas estábamos sentados en esta mesa en una reunión que organizó la Cámara de Comercio Franco-Argentina con la Agencia Argentina de Promociones y recuerdo que le sugeriste al encargado, bueno, la posibilidad de hacer una Argentina Week en París. ¿Cómo ves esas posibilidades? ¿Qué nos puedes contar? Si hay algún avance, en qué está, digamos, qué posibilidades. Yo creo que sería algo muy, muy importante desde el lado de Argentina, digamos, para poder posicionarse también con los negocios con Francia. ¿Cómo ves esa posibilidad o cómo están esas conversaciones? Sí, entonces fue súper interesante porque tuvimos esa reunión con Prom Argentina hace 2 o 3 semanas. Y después hubo una comunicación oficial del gobierno argentino diciendo que están queriendo organizar durante el segundo semestre del año una Argentina Week en París, un poco comparado con lo que se pasó en Nueva York al principio del año. Estamos trabajando con las autoridades argentinas para organizar eso, quizás en octubre, noviembre, vamos a ver, la fecha no está definida todavía. Lo que me parece interesante es que yo no evoqué los números, pero la Francia está en el 7ª posición de país inversor en Argentina, que es una posición buena, pero ya fui mejor en el pasado, y que hay un potencial así para hacer crecer las inversiones francesas. Yo creo que es necesario que el gobierno argentino va directamente a hablar con la casa matriz de empresas francesas, porque a veces hay la subsidiaria que hablen que se cambió las cosas, nosotros hablemos también, pero tener una interlocución directa entre el gobierno argentino y la casa matriz de grandes empresas francesas es necesario para desbloquear nuevas inversiones, nuevas decisiones así de inversión en el país durante los 2 próximos años, aprovechando, por ejemplo, del RIGI o aprovechando de la administración que están súper favorables hoy para ese tipo de decisiones. Estamos trabajando sobre eso, creemos que hay un potencial tremendo para aumentar la presencia francesa en Argentina, porque cuando comparamos sus números con lo que pasó hace 20 años, vemos que tanto en términos de exportación que en términos de inversión, estamos mucho abajo de que el clímax un poco de la relación económica al final de los años 2000 o 2010. Entonces, realmente hay un potencial y hoy la Argentina cambió porque la Argentina hoy es un fornecedor mundial, como hablemos de minería de oil and gas, que no estaba hace 20 años. Entonces hay realmente un potencial mucho más fuerte que antes en el país. Y hay que convencer, porque yo tengo que decir la verdad hoy. Entonces hay empresas que son un poco traumatizadas con lo que se pasó hace 20 o 30 años. Claro, sí. Todavía está presente la imagen que la Argentina tiene por algún CEO, por algún empresa. Y tenemos que cambiar eso. Trabajamos sobre eso, decimos la verdad de que sepas. Y el gobierno argentino hay que presentar también un poco las reformas que le hace, así. Las leyes en el comercio internacional cuesta muchísimo ganar la confianza, pero se pierde muy rápido. Exactamente. Y además yo quiero aclarar una cosa. Hay empresas seguramente en París, Marseille y demás que están traumatizadas. Somos muchos millones de argentinos que estamos traumatizados por lo que pasó en esos años. Ahora, la cuestión es, en este intercambio entre el gobierno argentino y las grandes empresas francesas, las grandes empresas francesas tienen otros destinos, tienen otros países. Nosotros siempre decimos, acá conversamos con Matías y nuestro equipo, y las empresas a las que asesoramos, le decimos, nos estamos acercando a la fiesta, nos estamos acercando al baile, todavía no estamos en el centro de la pista de baile. Nos falta mucho trabajo, recién estamos entrando. Las empresas francesas tienen otros países muy prósperos, más estables, más ordenados, en los cuales pueden invertir. Si tuvieras que hablarle a las empresas argentinas con total y absoluta honestidad, decirles un roadmap de 3-4 pasos que tienen que hacer para poder trabajar, y al gobierno argentino, esto no es bajar línea y nada, simplemente tomillos conseil. ¿Cuál sería para el gobierno argentino y para las empresas? No,
el hecho de que antes yo he vivido durante 4 años de mi vida en Brasil, perdón si yo hablo mucho portuñol durante la No, está entrevista. perfecto. Una cosa que me marcó en Brasil, bueno, hay la diferencia de tamaño, hoy obviamente, la población entre Brasil y Argentina, pero una cosa que me marcó en Brasil es que después de los años 90 hubo una cierta continuidad de la política macroeconómica en Brasil, porque Brasil también sufrió hiperinflación, sufrió así crisis política durante el siglo XX, pero después de los años 90 hubo un consenso en la clase política que algunas cosas no se tocaban. La independencia del Banco Central, la estabilidad monetaria, el presupuesto equilibrado. Y mismo con las alternancias políticas no se cambió mucho ese esquema. Y yo creo que para cualquier país, Argentina, Francia u otros, lo importante es la continuidad, es no cambiar todo en cada 2 o 4 años y guardar alguna visión de medio o largo plazo, porque es necesario para desarrollar un país y para dar visibilidad para los actores económicos también. Bien. Bueno, pero no se aplica solo a Argentina. Bueno, con Francia es lo mismo, necesita también continuidad para algunas cosas para dar confianza a las personas, a los actores económicos. Bien. No, quería meterme en un sector del que no hablamos y el que Francia es muy importante y ha tenido mucho relacionamiento también con Argentina, lo que es el sector de industrias creativas. En todo lo que tiene que ver con publicidad, producción visual, cine. Bueno, en Argentina 2 de los grandes grupos, que son 2 grupos franceses como Havas o Publicis. ¿Cómo ves el relacionamiento o el posicionamiento de la relación entre ambos países en ese sector de industrias creativas? Es una pregunta súper interesante porque los franceses generalmente tienen de Argentina la imagen que es un país agrícola y solo agrícola. Y cuando estamos en Buenos Aires, sabemos que la Argentina es un país creativo, con una cultura impresionante y también un país que hay un desarrollo tecnológico, licornas, empresas de alta tecnología súper fuerte. Mercado Libre es la más emblemático de todos, pero hay así una alta calidad de ingenieros, de informáticos y todo eso. Ese sector sí es un sector fuerte de la relación bilateral. Financiamos mucho el cine argentino, o sea, hay muchos filmes que benefician de programas de financiación internacional de Francia y tenemos un intercambio todavía muy dinámico en este sector. Mismo si sabemos que hoy, obviamente, con los cortes de presupuesto, es un sector que en Argentina está en una situación quizás más difícil que hace algunos años, pero continuamos los programas bilaterales y hay, por ejemplo, en el Festival de Cannes y otros festivales de cine, muchos argentinos realizadores, pero también técnicos que trabajan en el cine, que van así en Francia a presentar sus producciones o participar de filmes hechos en Francia. Para nosotros es un sector súper importante porque hace parte un poco de soft power de Francia, de estar un poco una potencia cultural que obviamente divulga su cultura, pero que también así hace recepción de la cultura de otros, la producción de afuera. Entonces, continuamos a trabajar en ese sector. En otro sector donde queremos desarrollar la relación bilateral es el sector tecnológico. Por ejemplo, hay una empresa súper famosa en Argentina que es Globant, que hace 3 años invirtió en Francia, invirtió más que $1.000 millones para comprar una empresa francesa también de tecnología que creó 200 empleos en Francia. Así, ese tipo de inversión que queremos así desarrollar, porque mostrar que la relación no es solo compramos soja y carne, exportamos autopistas y perfumes, pero hay también en la tecnología y la cultura intercambios súper dinámicos. Es una cosa importante para nosotros. Mi última pregunta, Estefan, tiene que ver con cómo es la proyección a futuro de Francia en los próximos 5 o 10 años. Francia es uno de estos países que... No, hay un poco más de tiempo, pero la pregunta voy a tratar de hacerla cortita, que es de los pocos países que puede proyectarse medianamente a un lustro o una década. ¿Cuáles son esos planes? ¿Cuáles son esos pasos, ese roadmap, esa hoja de ruta para Francia? La pregunta tiene que ver con cómo nos adecuamos nosotros como Argentina a ese camino que están trazando las grandes potencias culturales, económicas, industriales como Francia. No tenemos un minuto, puedes explayarte con tiempo. Yo creo que es una pregunta súper interesante, súper difícil de contestar en este momento, que el mundo está cambiando geopolíticamente, como así
así, guerra fría entre China y Estados Unidos, que está cambiando tecnológicamente con la IA, con la transición así digital, que está obviamente cambiando climáticamente, con todos esos asuntos que hacen que no tenemos la certeza que pensamos tener hace 10 o 20 años. Estamos en este momento que el mundo está se reconfigurando de una manera acelerada. Dentro de esta reconfiguración, yo creo que, bueno, yo creo que a Francia tiene ventaja que es de tener una, bueno, una economía diversificada, de creer, de tener valores. Yo creo que es lo más importante. Los valores, creemos en la democracia, el Estado de Derecho, en el multilateralismo, en las organizaciones internacionales, en la negociación. No estamos parte de este mundo que quiere volver un poco a lo estado salvaje, Correcto. no respetar las instituciones, no respetar el derecho. Yo creo que la Francia es identificada de entre muchos otros socios, felizmente en el mundo, como un actor de equilibrio, que junto con América Latina y con otros países, los otros países obviamente no son socios europeos, que pueden así tener un papel de estabilización en un mundo que está en peligro de destabilización fuerte. Es un poco la primera parte de la respuesta. La segunda parte es que estamos cientes que hoy tenemos que defendernos contra las amenazas externas. Por eso que hay hoy en Francia, pero también en otros países europeos, la necesidad de defenderse militarmente. Hay un aumento de despesa militar. Económicamente, tenemos que así continuar a dominar tecnología, suministro, fornecedores, porque estamos en un mundo donde la competición es cada vez más fuerte, con actores que a veces no respeten nuestras reglas. Entonces tenemos que guardar en la cabeza esas amenazas. Y bueno, y después tenemos también, yo creo, en Francia una diversidad cultural, una capacidad a hablar con distintas regiones en el mundo, América Latina, Oriente Medio, Asia, África, que nos da, yo creo, una responsabilidad y una posibilidad de continuar, mismo con un tamaño que no es un tamaño de un imperio, a continuar a interagir y a tener un papel especial en el mundo. No es un papel de dominancia, pero una voz que continúa a existir y que es una voz que hace respetar, como yo he dicho antes, el multilateralismo, el Estado de Derecho, la democracia, el libre comercio y todo eso, que no es el lenguaje quizás de los imperios, pero que es un lenguaje que yo creo que la mayoría de la población mundial puede compartir, especialmente en América Latina, que tiene un poco lo mismo valor, y Argentina obviamente dentro de América Latina tiene ese valor también en cada uno de los ciudadanos. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar la parte formal de esta entrevista y vamos a ir a la parte un poco más. Este podcast se llama Finance Rockstars. Pusimos Finance porque no podíamos poner Business, porque ya estaba tomado. Pero hablamos de negocios y después hablamos Rockstars, es la parte un poco más de contracté. Así que vamos a empezar con lo que llamamos Rapid Fire, o en este caso, Feu Rapide. Mati. Antes de arrancar la grabación estábamos hablando de algunas historietas francesas. Y ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Obelix o Asterix? Muy complicado. Yo diría que es Tintín, pero bueno, entre Asterix y Obelix, quizás Obelix, porque hay ese exagero, ese personaje un poco excéntrico que me gusta. Asterix quizás es demasiado racional. Bueno. Claro, yo voy a ir por el mismo lado y voy a llevarlo a Tintín, y es en Tintín, Tintín o el Capitán Haddock. De nuevo, porque uno es muy... En el caso de Tintín, yo diría Tintín y no el Capitán Haddock, porque el Capitán Haddock sí es el personaje exagerado también del cuadro de Tintín, pero Tintín, lo interesante yo creo que cada uno de los lectores puede proyectarse en Tintín. Okay. Es un personaje transparente, pero que cada uno se puede vivir un poco la actuación que le tienen en la historia. Y que es realmente un talento extraordinario de Hergé de tener hacer eso así.
Excelente. Yo voy a tratar de meterme un poco en el fútbol sin generar conflictos, cosa que sé que no va a ser fácil, pero voy a tratar de meterme ahí. Perdón, es la forma que tiene Mati de decir, No, pero quiero generar no voy a generar conflicto, para pero nada, voy a para decir nada. que no. Si Pero tuvieras ok. que ordenar de mayor a menor o de Mbappé, Zidane y Michel Platini, ¿cómo sería ese podio? Súper interesante. Yo diría Zidane porque él hace los otros jugar mejores, todos. Es el maestro así del orquesta. equipo, de la orquesta, tal cual. Bien, yo voy a llevar a la música y mi pregunta también es una tríada para elegir, que es, ¿en qué orden pondrías Jean-Michel Jarre, Sao de Sagassan y Charles Aznavour? Sí. Perdón, yo estoy un poco clásico, entonces yo Ok, diría bueno. Charles Aznavour Ok. porque Ya va. así es mítico. Bueno. Bien, ok. Dale. Y otra vez me meto en fútbol, pero en forma periférica. ¿Qué preferís? ¿Francia ganando la final del mundo o un tenista francés ganando Roland Garros? ¿Qué pregunta? Eso no es una... No, Francia ganar la final de la Copa del Mundo. Sí, es un no-brainer eso, no, eso, ok. Y acá es una pregunta, vamos a contar, diplomática no, pero saquemos Argentina, saquemos Francia. ¿Qué otro equipo le ves honestamente chances en la Copa del Mundo? Evitemos Argentina y Francia, pues emocionalmente no se puede. Bueno, mi esposa es brasileña, entonces si yo no ok. digo Brasil, yo voy a estar no puede matado en ser. casa. Sí, Brasil, ¿viste? Quedó claro. Entonces Quedó claro. es Brasil. Quedó claro Brasil. Ok, excelente. Mi última pregunta tiene que ver con... perdón, no, dale vos porque me la olvidé. Me olvidé el segundo personaje. Me olvidé el segundo personaje. No, bueno, a ver, ¿en champán o un Bordeaux? Ahí está, ya me acordé. Bordeaux. Bien. Bordeaux. Champán es bueno, pero me gusta más un Bordeaux porque es un vino que va con la comida, entonces es más una cosa para compartir. Champán es un vino de ocasión, es más formal. Yo prefiero una cosa más vinculada a una recepción, así, compartir algo con amigos, con familia. Bien. ¿Asado o confit de canard? Difícil. Sí, se Difícil. complicó. Yo diría asado, Ok. porque realmente el asado argentino es espectacular. Ok. La cosa que va más me faltar cuando yo me voy así salir de Argentina va a estar el asado, yo creo, la carne que es realmente espectacular. Ok. Y más allá de que tu familia es de Bretaña, ¿qué mar preferís? ¿El Mediterráneo o la Mer du Nord? Son muy diferentes. No, Mediterráneo sí, no se puede Ok. comparar. No se puede comparar. Hay una luz realmente particular en Mediterráneo. Yo me gusta mucho. Ok. Mi padre es también del sur de Francia, entonces yo también tengo un vínculo así con Mediterráneo. Especial. Sí. Ok. Bueno, yo Bueno, terminé. muchas gracias. Excelente. Gracias Excelente. a ustedes. Cerramos. Bueno. Esto fue Finance Rockstars, episodio. No me acuerdo qué episodio es. 26. 26. Es increíble que hayamos hecho 26 episodios, estemos en la Embajada de Francia. Damas y caballeros, ustedes supieran cómo empezamos. Y hoy estamos acá. Mamá, acá nos tenés. Muchísimas gracias, Estefan. Gracias a Y ustedes. nos vemos en breve.